Y yo quiero que usted abra su corazón a esta palabra. El libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6. Oseas, capítulo 6, versículo 6. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio. Y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Son muchas más de los rituales espirituales, de la adoración que demos, de lo que bonito que oremos, de lo mucho que ayunemos, mucho más de las ofrendas, mucho más que todo. El Señor se deleita en la lealtad y en el conocimiento. Yo quiero hablarte de la virtud que tenemos que aprender todos de desarrollar un corazón de lealtad. Esto es algo que se aprende. No es algo que nace, no nacemos con esto, nacemos mal, hemos nacido en un mundo caído, nuestra carne, todos necesitamos ser transformados por el conocimiento, ser transformados por el poder de la palabra, ser transformados porque nos entregamos. Y como nos entregamos, Él nos puede transformar a través de su palabra y en el poder de su espíritu. Y yo tuve que aprender esto. Yo tuve que decir, ok, Señor, si a ti te deleita más la lealtad que el sacrificio, que lo que yo te dé, que lo que yo te sirva, que lo que yo predique, que lo que yo te dé, yo quiero deleitarte, yo necesito aprender el principio de lealtad. Cuando la Biblia habla de lealtad, habla de integridad. Es la misma palabra hebrea, la integridad. Y habla de alguien que ha decidido, es una decisión, caminar en lealtad. Habla de ser fiel, de devoción, de dedicación, de perseverancia. Habla de una persona que está en control de su destino porque ha decidido enfocar su destino de acuerdo al conocimiento de Dios. Lealtad habla de ser fiel, lealtad habla de guardar las espaldas. Lealtad habla de cubrir la desnudez. Lealtad habla de perseverar y de cuidar la reputación de alguien. Lealtad es una combinación poderosa porque la lealtad tiene el amor, tiene gratitud y tiene obediencia. Por eso dice, me deleito en la lealtad. Porque cuando caminamos en lealtad estamos expresando amor incondicional, estamos expresando gratitud y estamos expresando obediencia. Tenemos que aprender a ser un pueblo en lealtad. Hoy en día, mire, yo soy pastor hace muchos años. Déjeme decir una cosa. Los pastores son la gente que más heridas reciben en el planeta Tierra. Constantemente heridas. Usted tiene que estar en estos zapatos para saber lo que es ser un pastor. Usted no quiere ser pastor, no ore por eso. Yo nunca oré por eso y el Señor me puso porque Él le dio la gana. Usted ore, Señor, úsame donde tú quieras y Él lo va a hacer. Pero lealtad es algo que se hace, no se dice. Lealtad sale de un corazón que decidió vivir el principio de lealtad. Lealtad envuelve sacrificio y es demandante, pero es algo poderoso. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 37, estas palabras salieron de la boca de Jesús. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Uy, qué palabras más fuertes la del Señor Jesús. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando de que Él demanda lealtad. Tenemos que poner a Dios primero. Tenemos que poner su palabra primero. Mire, cuando a mí me llamó el Señor a pastorear, como dijo la hermana en la introducción, qué introducción más larga, alabado sea Dios. Yo decía, eso soy yo. Gracias por hacerlo. Pero cuando hablan de uno se siente medio raro. Cuando a mí el Señor nos llama, a mí, a mi esposa, toda la familia nos dijeron que éramos unos locos. Mi suegro, tú estás loco, tú tienes 3 hijos. Mi mamá, mis tíos, mis primos, todo el mundo. Pero mi esposa y yo decidimos, fue un proceso duro y difícil, pero decidimos ponerlo a Él primero. Decidimos amarlo a Él más que a mi familia. Amarlo a Él más que a mi familia no es fácil. Fue una decisión. El Señor demanda lealtad. El Señor demanda lealtad. ¿Sabes?
¿Cómo el Señor sabe que tú vas a ser leal a Él? El Señor sabe que tú vas a ser leal a Él cuando tú aprendes a ser leal a aquellos que Dios ha puesto en tu vida. Como Dios te puso esa esposa en tu vida, tú vas a ser leal a esa mujer hasta que tú te mueras. Ay, pero pastor, pero ya yo me equivoqué ahí. Ok, la próxima que venga, ya tú sabes, tú vas a ser leal a ese matrimonio hasta que tú te mueras. En Marcos capítulo 14, versículo 10. Habla la historia de cuando está en la Santa Cena. Y ahí sale Judas cuando es confrontado por el Señor. Y en la Santa Cena, Judas fue descartado del ministerio. Antes de llegar a la Santa Cena, Judas robaba. Era chismoso. Iba por atrás del Señor a hablar con los enemigos del Señor. El Señor lo sabía. Se robaba el dinero de la tesorería del Señor. El Señor lo sabía. Pero aún así el Señor en su gracia y en su misericordia le permitió seguir caminando con Él hasta que llegó la Santa Cena. Porque llega un momento que la visión de Dios expulsa la falta de lealtad. No fue el Señor el que lo expulsó. Fue la visión de Dios Padre en la vida de su Hijo Jesucristo lo que lo expulsó. Porque Judas no fue leal al Señor. Su falta de lealtad comprometió la lealtad. Su comportamiento cambió. Cuando no tenemos lealtad estamos desnudos. Y el diablo nos ataca con chismes. El diablo nos ataca con personas incorrectas. El diablo nos ataca por Facebook y por YouTube también, by the way. Alábala. Entonces, cuando llegó el día de la Santa Cena, la misma visión de Dios tuvo que expulsar la falta de lealtad. Y esto que pasó en la vida de Cristo, pasa en el cuerpo de Cristo hoy en día. No solamente pasa cuando Él era Dios encarnado, ahora Él sigue siendo Dios encarnado. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Llega un momento que Dios va a demandar lealtad. Si tú quieres servir al Señor, tú tienes que aprender este principio. Lealtad a tu hogar, a tu familia, a la visión de Dios, a tu iglesia, a tus pastores, a tus mentores, a aquellas personas que Dios pone en tu vida. La lealtad se manifiesta, no se habla. ¿Cuántas veces a través de los años, pastor lo amo, pastor lo quiero, pastor estoy con usted, pastor, y después está chismeando por atrás de mí? Dios está viendo eso. Dios se da cuenta de todo. Dios todo lo oye. Dios todo lo oye. Y quiero decirte algo. Dios es un chota. Dios todo lo dice. Él no se queda callado. Tarde o temprano, todo lo que tú hagas en secreto, Dios se va a encargar de sacarlo a público. Alguien diga amén. Si tú estás casado, es mejor que le digas tú la verdad a tu esposa. No espera que Dios se la diga. Para tener éxito en el reino de los Dios, la lealtad es el principio más importante. Más importante que la unción, más importante que el conocimiento, más importante que tu experiencia. Si tú no tienes lealtad, todo lo demás que te lo mencionó lo pierdes. O pierdes la influencia. Porque la lealtad te hace una persona íntegra. Cuando yo decidí caminar en lealtad, yo digo, no, espérate, Señor, tú demandas lealtad, yo te la doy. Mi vida, mi relación con mi esposa cambió. Mi relación con mis pastores cambió. Mi relación con mi iglesia cambió. Hace unos años atrás, un amigo mío me invita a predicar en un congreso en Nueva York. Yo no salgo, a mí no me gusta viajar. Yo solo viajo con personas que son amigos míos o que el Señor me envía. Pero esta vez un amigo mío, ok, le digo que sí. Y cuando llego allá predico un congreso precioso y al final me dice, hay unos señores que quieren llevarte a comer. Y yo le digo, bueno, él se llama Frank. Bueno, Frank, si yo vine aquí por ti, pero si tú me envías con ellos, voy. Sí, ven. Y voy. Y cuando voy, me llevan a un restaurante brasileño, muy rico.
Y entonces me llevan ahí y me abren una carpeta. Y era de Merrill Lynch, cuando eso existía Merrill Lynch, yo no sé si existe Merrill Lynch ahora, y tenían, no sé, como $8 millones, y me dice, pida lo que usted quiera, queremos que usted venga para Nueva York, queremos que usted sea nuestro pastor. Se me tragó el churrasco brasileño. Me di cuenta que estaba en la presencia de demonios. ¿Cómo me di cuenta? ¿Cómo yo tenía el discernimiento para darme cuenta que era presencia de demonios? Porque yo caminaba en el principio de lealtad. Yo no iba a abandonar a mi pueblo. Yo no iba a abandonar a mi iglesia. Yo no iba a intercambiar beneficio financiero por el llamado que Dios me había dado en el territorio donde yo estaba. Pero espérate, es muy fácil aplaudir, pero si tú no estás en los principios de Dios, tu carne se levanta. Yo vengo del mundo de los negocios. Cuando el Señor me llamó a mí al ministerio, yo tenía 7 compañías a la misma vez. Mi mamá me decía que estaba loco y mi esposa, tú estás loco. 7. ¿Ok? Y para mí eso era la tentación más grande. Porque para dentro de mí mi carne dice, estos 3 viejos le limpio los 7 millones. Si yo no estuviera sometido a la palabra, si yo no hubiese caminado en los principios del Señor, si no hubiese sido por la gracia y la misericordia, si no hubiese sido porque yo había tomado una decisión de caminar en integridad delante de Dios, yo hubiera fallado. Cuando tú decides ser leal, tú caminas en la integridad. Tu vida es transparente. Es la primera obediencia. Si tú puedes obedecer al Señor en lealtad, lo vas a obedecer en todo lo demás. Aquellos que caminan en lealtad, tarde o temprano provocan que los cielos se abran. La lealtad trae cobertura. La lealtad trae cobertura. Si Dios te trajo a esta casa, tú tienes que caminar en lealtad a esta casa. Tú tienes que caminar en lealtad a tus pastores. Tú tienes que tomar una decisión en esta hora, porque la cobertura no es una asociación a un lugar. La cobertura es una posición de corazón, es una posición en el espíritu. Y cuando venga el diablo a ofrecerte cosas muy buenas, muy cristianas, porque el diablo ofrece cosas cristianas. A mí me ofreció tremenda iglesia. Mire, la iglesia estaba tan linda, mire, que tenía un gym de básquetbol. Y yo siempre soñando, yo quiero tener una iglesia con un gym de básquetbol. Y no, todavía no la tengo, pero un día la voy a tener. Y viene el diablo a ofrecerme una en Nueva York con un gym de básquetbol. Y en Berlín $7 millones. La lealtad trae cobertura. Añade valor a tu vida. Le da credibilidad a tus palabras. La lealtad cancela el poder de los lobos. Yo no sé si pasa aquí, Pastor Kervin, en West Palm Beach. Oye, pero en Miami hay una pila de lobos. A cada rato le están profetizando a mis ovejas. Yo soy tu papá, pero si tú la acabas de conocer hace 5 minutos, ya eres el papá. A cada rato los lobos se roban las ovejas. Los lobos se roban las ovejas. Los lobos se roban las ovejas. No seas tú el bobo, oveja, que te deja robar por un lobo. Me acuerdo años atrás, hay una joven que nació en mi iglesia, nació, pues comenzó a cantar en el coro, le grabamos su primer CD, yo la casé, presentamos el todo, nació, entonces saca un CD y empieza a viajar por todas las naciones. Me decía, ay pastor, a todo lugar que doy me dice que el Espíritu Santo dice que me tengo que mudar para ese lugar, que Él es mi papá, que Él es mi padre espiritual, que Él es un apóstol, que Él me va a ungir con una unción de apóstol, que donde yo estoy no sirvo. Y yo, te está hablando el diablo. Te está hablando el diablo. Porque el diablo ofrece también muchos beneficios cristianos. Pero si tú decides honrar la palabra, si tú decides caminar en la lealtad, si tú dices, Señor, yo voy a ser leal hasta la muerte, lo que tú digas yo lo voy a hacer, con quien tú me dices yo lo voy a hacer, no hay lobo que tenga poder sobre ti. En el Antiguo Testamento vemos la historia de David y Jonatán, una historia extraordinaria. Estoy seguro que ustedes la conocen.
David simboliza la nueva generación. David, su suegro Saúl, era la historia del que comenzó muy bien y terminó muy mal. Comenzó en el espíritu y terminó con el demonios. Alabado. Y Saúl es descartado, David es ungido, empiezan los procesos. David tenía su familia, su padre no lo quería, sus hermanos le tenían envidia, su suegro lo quería matar, su esposa no lo atendía, su esposa se reía de él, y arriba de eso los filisteos lo estaban buscando para matarlo porque él había tumbado el gigante. Por todos lados David estaba rodeado por todos lados. Quiero decirte que cuando Dios empieza a llamarte, cuando Dios empieza a usarte, mientras más cerca tú estés del cumplimiento de Dios en tu vida, la soledad te va a alcanzar. No todo el mundo que está a tu lado te va a apoyar, pero solo tú no puedes, solo no podemos. Pero Dios se encargó de levantar a Jonatán. Jonatán fue aquel que vio el mover de Dios en la vida de David y dijo: yo amo a mi papá, pero el mover para Israel está sobre este hombre. Jonatán aprendió lo que es ser leal a Dios. Y dice que Jonatán le traía comida, le avisaba de peligro, se ocupaba de él cuando David estaba deprimido. Porque tú puedes estar ungido y deprimido. Nadie dice nada aquí, alabado sea Dios. Tú puedes estar ungido y deprimido. Porque la unción sobre tu vida no puede hacer en tu vida lo que un pastor puede hacer en tu vida. Y Jonatán pastoreó a David. Jonatán le traía comida, le traía palabras de aliento, le recordaba la profecía, le decía: tú no estás solo, estás en una cueva con animales, pero yo sé dónde tú estás. Hay alguien que sabe dónde tú estás. Tú no estás solo, yo sigo pensando en ti. Cuando muere Saúl y muere Jonatán, David es colocado como rey. Y en todo su esplendor como rey en su trono. ¿Hay alguien aquí de la casa de Saúl a quien yo pueda dar misericordia por amor a Jonatán? Lealtad. No se dice, se hace. Ya Jonatán ni existía, pero David caminaba en ese principio de ser leal. Por eso la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Pedro lo negó 3 veces, pero el Señor lo restauró. Pedro se arrimó a un fuego extraño a calentarse las manos, y en ese fuego extraño prestó atención a las voces incorrectas, y esas voces incorrectas lo llevaron a negar a Jesucristo. Tú tienes que tener mucho cuidado a qué fuego tú te arrimas y a qué voces tú escuchas. Pero cuando el Señor llamó a Pedro, le dijo: Pedro, sígueme, que haré de ti pescador de hombres. Y Pedro se arrepintió. Pedro se arrepintió y el Señor lo restauró. Porque Pedro lo negó por miedo. Judas fue premeditado. Judas lo negó por conveniencia personal. Quiero darte un consejo, tú si quieres servir al Señor. Nunca te guíes por lo que te conviene. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Todavía hay. Al principio me levantaron todas las manos, vuelvan a levantar por fe. Nunca te guías por lo que te conviene. Guíate por lo que Dios te pide. Guíate por su gracia, por su misericordia. Guíate por su palabra, por lo que su palabra dice. Y Pedro lo negó por temor, pero Judas lo negó por conveniencia. Fue premeditado, buscaba dinero. En verdad Judas no buscaba dinero. En verdad Judas lo que buscaba es ser parte de la clase social
sacerdotal con el sumo sacerdote o buscaba puesto. Nunca busques puesto. Busca los altares y humíllate en los altares. Porque la Biblia dice que aquel que se humilla, Él lo levanta. Pero el Señor un día vino, prendió un fuego, el fuego de su espíritu, que es sencillo, pero hay alimento. Y al lado del fuego y del alimento que Él preparó, le preguntó 3 veces: ¿me amas? 3 veces lo negó y 3 veces lo confirmó, como que estaba siendo restaurado. Pedro y la mayoría de los apóstoles murieron mártires, dieron su vida por el evangelio, fueron leales al Señor hasta la muerte. Cuando tú das lealtad, recibirás lealtad. Quiero decirte algo. La única razón que el Señor escogió a estos 12 hombres para ser sus discípulos fue porque necesitaba uno que nunca aprendiera a ser leal, porque estaba profetizado que él iba a ser traicionado por uno de los de él. Él se puso a orar: muéstrame dónde está el corazón que nunca va a aprender la lealtad. Se le mostró a Judas. Judas, ven, te necesito. Lo llamó. Y la única razón que escogió a los otros 11, la única razón, fue porque encontró en ellos un corazón dispuesto a aprender el principio de lealtad. Y tanto fue así que los 11, menos Juan, los 11 dieron su vida, fueron leales hasta la muerte. Todos excepto Juan, porque Dios soberanamente no permitió que Juan muriera como mártir, pero en su corazón él estaba dispuesto. Ninguno abandonó al Señor Jesús. Hasta la muerte fue su lealtad. Y la única razón que escogió a Judas es porque él sabía que Judas nunca iba a aprender lo que es la lealtad. Vaya conmigo a Proverbios, voy a terminar con esto. Proverbios 17:17. Escucha bien. Para tener éxito en el reino de los cielos, la lealtad es el principio más importante. Es algo que yo he aprendido, es algo que camino y es algo que disfruto los beneficios porque lo hago. Yo quiero dejarte esta palabra y quiero profetizar sobre la vida de sus pastores. En el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 17, en todo tiempo ama a el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Bíblicamente, un amigo es aquel que no esconde nada de ti. No está hablando de otro, es mi pana, el que vemos el fútbol juntos y vamos a la pelota juntos y somos panas desde chiquititos. No está hablando de eso. Bíblicamente no. Jesús le dijo: ya no le llamo más mis discípulos, ahora son mis amigos, porque todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que hago y lo que voy a hacer se lo ha dado a conocer a ustedes. Cuando dice ahí Proverbios, un amigo en todo tiempo ama, habla de aquel que no esconde nada, alguien que abre su vida, alguien que todo lo da, alguien que abre su corazón y lo comparte, alguien que lo que recibe lo da, que no esconde nada, que no se queda con nada. Una persona abierta. Está hablando ahí: en todo tiempo ama al amigo. Es como un hermano en tiempo de angustia. Sabes, un predicador exhorta, es muy bueno los predicadores. Un maestro enseña, es muy bueno que lo enseñen, pero un pastor mentorea. Un pastor es un mentor. Es uno que abre su vida para formar la tuya. Tú no eres formado por el Espíritu Santo. No, pastor, yo no me congrego porque el Espíritu Santo en mi casa. Eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿para qué el Señor envió a los apóstoles a formar una iglesia? ¿Para qué mandó el Espíritu Santo sobre los apóstoles?
Él no mandó el Espíritu Santo sobre los cabros. Él lo mandó sobre los apóstoles. Los apóstoles establecieron su iglesia, establecieron gobierno, establecieron estructura. Entonces, ¿por qué Efesios dice que Él ha dado los 5 ministerios para la perfección de los santos? Si tú tienes que estar en el cuarto con el Espíritu Santo oyendo radio y oyendo a quien te da la gana, eso es un espíritu de rebelión. Es tiempo que esta iglesia, en el nombre poderoso, abrace la visión de lealtad, porque Dios tiene grandes planes con ustedes. Y Dios va a levantar un ejército de esta casa. Viene un mover del Espíritu Santo en este altar. Dios va a tocar generaciones, los antes, los de ahora y los que vienen. Y es tiempo que tú te levantes a decidir por tu futuro. Todo en el reino de los cielos es una decisión. Escúchame bien. De acuerdo a lo que tú decidas, Dios hará contigo. De acuerdo a lo que tú decidas, Dios hará contigo. Yo vengo con esta palabra, Dios la puso en mi corazón. Qué bueno que ustedes honran a sus pastores, a su pastor y a su pastora. Porque las iglesias necesitan las mujeres. Las mujeres, díganme algo, porque si no, no les digo más nada. Las mujeres son esenciales, Pastor Kevin, esenciales, para que esta iglesia vaya de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Qué dice la Biblia en Génesis? ¿Que son qué? ¿Ayuda? Ok. Cuando tú vas a esa escritura, deme un minuto nada más ya. Cuando tú vas a esa escritura, pues el Señor hizo al hombre, lo hizo así bien guapo, tú sabes, como Pastor Kerwin, bien lindo. Y lo puso en Jardín de Edén. Lo puso ahí. Y estaba bien lindo, el río, los olores, los colores, todo perfecto, todo bien bello, todo perfecto. Pero el Señor, como el Señor es amor, lo opuesto al amor es el control. ¿Sí o no? Lo opuesto al amor no es el odio. Lo opuesto al amor es el control. Como el Señor es amor, Él dijo, yo tengo que darle a este hombre la habilidad de decidir si me va a servir, si me va a amar y si me va a honrar como Dios. Yo no lo creé programado para que lo haga. Yo lo creé con la habilidad de que lo haga si Él decide hacerlo. Por lo tanto, voy a poner una serpiente. Porque el que puso la serpiente en el jardín de Edén fue Dios. ¿Sí o no? Y entonces puso la serpiente y lo llamó y le dijo, ven acá, Adán, ven acá. De todo árbol, ahí viene la decisión. De todo árbol tú puedes comer, de todo, tú decides. Pero de este que está aquí no. De este que está aquí yo te pido. Yo lo prohíbo, pero tú decides. No lo prohíbo rodeado que no puedes entrar. Tú puedes entrar. Pero yo te pido, no te lo comas, porque el día que te lo comas conocerás el bien y el mal. ¿Se cuenta esa historia? Y cuando Adán oyó eso, que el Señor le dijo eso, en el versículo siguiente dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. ¿Por qué? Porque el Señor en su infinita sabiduría sabía que Adán iba a tomar la decisión de probar del árbol. Y le dijo, aquí viene guerra. El Edén como está ahora no va a estar. Aquí viene guerra. Aquí viene conflicto. Yo necesito que Él tenga cobertura. Yo necesito poner a su lado guerreras. Yo necesito poner a su lado alguien que le defienda, que le protege. Así la iglesia de Cristo necesita a ti, mujer. Tú fuiste hecha. Mire, la función de una mujer es una función militar. Me salí del tópico. ¿Quién me mandó a meterme yo ahí? Es una función militar. El punto es que en esta iglesia se levantan hombres y mujeres llenas del poder y del Espíritu Santo, porque hay un nuevo ciclo que comienza. El Señor empieza a abrir los cielos. Kevin, ponte de pie. Quiero que graben todo esto, por favor. Pónganse de pie los pastores y levanten su manito hacia acá. Cuando te vi predicando, Kevin,
Cuando te vi predicando con esa pasión que tú lo haces, con ese fuego, wow, me ministraste tanto. Y el Señor puso en mi corazón esta palabra. Te la voy a dar con todo el respeto y todo el amor que te tengo. Por muchos años has sido muy sabio. Has tomado las decisiones en sabiduría, protegiendo lo que te entregaron, conservando lo que te entregaron. Y lo has hecho bien, lo has hecho muy bien. Pero en esta hora el Señor te quita todo techo. No hay paredes, no hay techo. Eres un estanque de agua fresca. Fluye con el agua fresca que Dios te ha dado de acuerdo a lo que está en tu corazón. Porque hay sueños en tu corazón que solamente ustedes lo saben, que ustedes lo han compartido con algunos, pero hay algunos sueños que no lo han compartido con otros. Y el Señor te dice: hazlos correr, hijo mío. Hazlos correr, porque yo estoy contigo, porque yo te voy a respaldar, porque yo te voy a rodear de gente buena. Yo te voy a rodear de gente con un amor incondicional. Yo te voy a rodear de gente que te van a proteger y que te van a hablar la verdad, pero van a ser leales a mi palabra, van a ser leales a mis principios y van a ser leales a tu liderazgo. No limites a Dios. Dios tiene grandes planes con ustedes. Y ustedes como iglesia, Dios los está llamando a crecer a un nivel de madurez. El tiempo de jugar a los cristianos inmaduros se acabó. Dígame amén todo el mundo aquí. Escúchame. Escúchame. Todo lo que tú hagas para el Señor hoy tiene repercusiones mañana. Contigo, con tu casa, con tus hijos, con tu nieto, con los hijos de tus nietos. Hazlo bien, haz las cosas bien. Vamos a renunciar a toda religión, vamos a renunciar a todo dogma, vamos a renunciar a todo temor. Hay una visión de Dios en esta casa. Hay una visión de Dios en esta casa. Y Dios los va a levantar a tocar multitudes en el nombre poderoso de Jesús. Oiga, dígame amén ahí bien fuerte. Póngase de pie, levante sus manitos. Levante sus manitos al cielo. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias por estos pastores que representan una nueva generación. La generación, una generación de pureza, de integridad y de lealtad. Gracias. Yo bendigo, Señor, esta iglesia, bendigo a estos pastores. Y declaramos, Señor, que tu presencia se multiplica, abundancia de pan, tu gracia y tu favor. Bendecimos la iglesia en inglés y bendecimos la iglesia en español. Y que las dos, Señor, vayan creciendo en el mismo porcentaje, Señor, paralelamente. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo oro que se levanten hombres y mujeres en esta casa, en la madurez de tu palabra, en la sencillez de corazón y en el principio de lealtad. Revela esto a nuestro espíritu ahora, que podamos tomar una decisión de caminar en lealtad. En nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestras familias, en nuestra casa espiritual, con nuestros pastores, con nuestra familia espiritual, en nuestros negocios, en nuestras empresas. Señor, la lealtad nos libra de toda corrupción. La lealtad nos libra de la pobreza. La lealtad nos libra de las trampas de Satanás.